Es 1935 en la Alemania nazi. Una joven abre una carta sellada con el emblema negro de las SS. No es un aviso de reclutamiento. No es una citación para trabajar. No es una advertencia. Es una invitación. La carta le informa que ha sido seleccionada racialmente por el Estado alemán. Su ascendencia ha sido rastreada por generaciones. Su cráneo medido. Sus ojos, cabello y estructura ósea registrados. Su linaje certificado por médicos que nunca ha conocido. Según el régimen nazi, ella posee algo inusual. Buena sangre. Y ahora, el Estado espera que la use. No para un trabajo, no para el servicio, para tener hijos. Hijos que nacerán para el Reich. Hijos que pertenecerán al futuro de Hitler. Este era el programa Lebensborn, uno de los experimentos sociales más perturbadores del Tercer Reich. Creado en 1935 por el líder de las SS, Heinrich Himmler, Lebensborn se presentó como una red benéfica de hogares de maternidad para madres con dificultades. Pero tras las limpias paredes del hospital y el papeleo meticuloso, había algo muy distinto: un programa de cría estatal. A las mujeres consideradas racialmente valiosas se las alentaba o presionaba para tener hijos con miembros de las SS. Los bebés nacidos en estos hogares eran registrados, estudiados y a veces arrebatados para ser criados por familias nazis leales. Y a medida que la guerra se extendía por Europa, el programa se volvía aún más oscuro. Unidades de las SS empezaron a secuestrar niños de países ocupados, Polonia, Yugoslavia, Checoslovaquia, buscando niños de aspecto ario. A quienes pasaban los exámenes raciales se les daban nuevos nombres alemanes y se les ubicaba en familias alemanas. Sus pasados borrados. Sus padres quedaron buscando a hijos que simplemente habían desaparecido. Al final de la guerra, decenas de miles de niños habían nacido o habían sido absorbidos por este sistema. Muchos crecieron sin saber nunca quiénes eran realmente. Algunos solo descubrieron la verdad décadas después. Otros siguen buscando hoy en día. Esta no es la historia de un campo de batalla o de un campo de concentración. Es la historia de algo más silencioso, más burocrático y en muchos sentidos más inquietante. Un régimen que intentó fabricar una raza superior, no solo mediante la ideología y la guerra, sino a través del propio nacimiento. Estos fueron los niños criados para Hitler. ¿Cómo empezó el programa? ¿Cuántos niños fueron arrebatados? ¿Y qué pasó con ellos tras el colapso del Tercer Reich? Para entender esa historia, debemos empezar con el hombre que la imaginó. Un hombre que creía que el futuro de Europa podía diseñarse como un programa de cría en una granja. Heinrich Himmler. Para entender Lebensborn, primero hay que entender a Heinrich Himmler. No el uniforme, ni el rango, sino al hombre que había debajo. Nacido en 1900 en Múnich, Himmler era hijo de un maestro. De joven, no destacaba en nada. Se formó como agrónomo. Llevaba diarios personales meticulosos llenos de observaciones sobre agricultura, disciplina y raza. Mucho antes de comandar la organización más temida del Tercer Reich, criaba pollos en una pequeña propiedad y estudiaba la cría selectiva de ganado. El lenguaje de la genética en la agricultura nunca lo abandonaría. Simplemente encontró un lienzo más grande. Himmler ascendió en el partido nazi a finales de los años 20 y principios de los 30, uniéndose a Adolf Hitler con una lealtad total e incuestionable. En 1929 ya era el Reichsführer de las SS, el jefe de las SS, que en aquel entonces contaba con menos de 300 hombres. En una década la transformó en una fuerza de cientos de miles, un Estado dentro del Estado, un aparato policial, un servicio de inteligencia y un cuerpo de ejecución racial, todo fundido en uno. Un pilar de la visión del mundo de Himmler era el concepto de raza aria, una construcción mitificada y pseudocientífica que postulaba la existencia de un pueblo del norte de Europa biológicamente superior.
Esta no era una ideología marginal. Era la doctrina nazi predominante. Pero Himmler la llevó más lejos que casi cualquier otro. No solo le interesaba proteger a la raza aria de lo que él llamaba corrupción, le interesaba criarla activamente para que dominara. El problema, según Himmler, era demográfico. Alemania había perdido casi 2 millones de hombres en la Primera Guerra Mundial. La tasa de natalidad estaba cayendo. La gente equivocada, según los cálculos de Himmler, se reproducía con demasiada libertad. Y la gente adecuada, alta, rubia, sana, de ascendencia germánica certificada, no se reproducía lo suficientemente rápido. Su solución no fue sutil. En un discurso de 1935, Himmler sostuvo que todo hombre de las SS tenía el deber racial de engendrar hijos, no solo dentro del matrimonio, sino fuera de él si era necesario. La ilegitimidad, declaró, no era una vergüenza cuando la descendencia era racialmente valiosa. Era un servicio a la nación. Esto suponía una ruptura radical con la moral alemana convencional. La Iglesia, la sociedad conservadora e incluso muchos dentro del partido nazi consideraron inquietante la idea. Pero a Himmler no le interesaba la moral convencional. Estaba construyendo un futuro biológico. Y así, el 12 de diciembre de 1935, fecha que Himmler eligió con un simbolismo deliberado por ser el solsticio de invierno en el antiguo calendario nórdico, se fundó oficialmente la organización Lebensborn. Se registró como una asociación registrada, un organismo cuasi caritativo, financiado en parte por las cuotas de los miembros de las SS. Su propósito declarado era apoyar a las madres racialmente valiosas y a sus hijos. En la práctica, era la infraestructura institucional para todo lo que Himmler había estado planeando. El documento fundacional era explícito. Lebensborn existía para apoyar a familias numerosas que cumplieran con los requisitos raciales y hereditarios, para brindar atención a madres racialmente valiosas, para cuidar a los niños producto de tales uniones y, fundamentalmente, para asegurar que los niños nacidos fuera del matrimonio, producto de relaciones entre hombres de las SS y mujeres certificadas racialmente, tuvieran apoyo institucional y un camino hacia la legitimidad. Desde su primer día, no fue una organización de bienestar social. Era un programa de cría. Pero, ¿quiénes exactamente serían seleccionadas para ello? ¿Cómo funcionaría en la práctica la maquinaria de medición racial? ¿Y qué pasaba con las mujeres que entraban en su red? Mujeres que, en muchos casos, no tenían idea de lo que realmente estaban formando parte. La respuesta residía en un sistema tan metódico, tan administrativo, tan profundamente alemán en su papeleo y procedimiento, que casi ocultaba por completo lo que era. El primer hogar Lebensborn abrió en agosto de 1936 en Steinhöring, un pequeño pueblo al sureste de Múnich. Desde fuera no tenía nada de especial. Una gran casa de campo, apartada de la carretera, rodeada de árboles y jardines. Tenía el aspecto de un sanatorio privado o tal vez de una pensión de lujo. Las enfermeras vestían uniformes. Los terrenos estaban bien cuidados. Había una guardería, un comedor, una ala médica. En el interior, el proceso era clínico. Cada mujer que solicitaba el ingreso en un hogar Lebensborn se sometía a lo que se llamaba un examen racial y biológico. Esta no era una prueba única. Era una batería de evaluaciones realizadas por médicos afiliados a las SS y especialistas raciales. Medía las dimensiones del cráneo, el color de ojos, la textura del cabello, el tono de piel, la altura y las proporciones corporales. Rastreaba árboles genealógicos de varias generaciones atrás, buscando evidencia de origen judío, romaní, eslavo o de otro tipo. En terminología nazi, ascendencia indeseable. Revisaba historiales médicos en busca de enfermedades hereditarias, incluyendo epilepsia, enfermedades mentales y ciertas condiciones crónicas. Los examinadores eran, en el lenguaje del régimen, científicos raciales, pero su ciencia no era ciencia en ningún sentido legítimo. Era la medición al servicio de la ideología.
Los criterios que aplicaban eran constructos pseudocientíficos arraigados en la eugenesia del siglo XIX, despojados incluso del modesto rigor que ese movimiento había reclamado. Buscaban un tipo, y si una mujer encajaba en ese tipo, era aceptada. Si no lo hacía, era rechazada. El programa se diseñó inicialmente en torno a un conjunto específico de circunstancias. Un hombre de las SS había engendrado un hijo con una mujer que no era su esposa. La mujer enfrentaba estigma social, dificultades económicas y el problema práctico de criar a un hijo sola. Lebensborn ofrecía una alternativa. Podía solicitar el ingreso en un hogar durante su embarazo, recibir atención médica, dar a luz en un entorno controlado y recibir apoyo para ella y su hijo después. A cambio, las SS registrarían el nacimiento. El niño sería registrado como un hijo del Reich. La identidad del hombre de las SS a menudo no se revelaba, ni siquiera en los registros. Su papel era genético. Su paternidad era un secreto de Estado. Pero el programa se expandió rápidamente más allá de este marco original. A finales de los años 1930, los hogares Lebensborn no solo recibían a mujeres que ya estaban embarazadas. Estaban facilitando presentaciones. Se animaba a los hombres de las SS a pasar tiempo en los hogares. Mujeres con el perfil racial apropiado eran invitadas a eventos sociales, reuniones recreativas y programas de vacaciones. La intención no era ambigua. El Reich quería que estas personas tuvieran hijos juntas. El propio Himmler fue explícito al respecto en su correspondencia interna. Escribió sobre el deber de las mujeres alemanas racialmente valiosas de tener hijos independientemente de su estado civil. Describió a los hijos ilegítimos de los hombres de las SS como regalos para la nación alemana. Instruyó a sus administradores que cualquier mujer que se negara a participar en el programa por motivos morales simplemente no comprendía su obligación con su pueblo. Los hogares en sí no eran austeros. Se hicieron cómodos deliberadamente. Buena comida, atención médica adecuada, entornos atractivos. Himmler comprendía que estaba pidiendo a las mujeres que participaran en algo que la mayor parte de la sociedad alemana aún consideraba vergonzoso. La comodidad era un incentivo. La legitimidad institucional era una garantía. Y para algunas mujeres, jóvenes, solteras, con recursos limitados, la oferta era genuinamente difícil de rechazar. Algunas entraron voluntariamente, otras bajo presión social. Algunas, particularmente en años posteriores y territorios ocupados, entraron bajo circunstancias que no pueden distinguirse de la coacción. La línea entre la participación y la obligación, por diseño, nunca se trazó con claridad. Para 1939, había 8 hogares Lebensborn funcionando en Alemania. Miles de mujeres habían pasado por ellos. Miles de niños habían nacido entre sus muros. Y el programa estaba a punto de expandirse de formas que sus arquitectos originales no habían previsto públicamente. La guerra se acercaba. Y con ella, algo mucho más oscuro que cualquier cosa que hubiera pasado. Al cruzar la puerta de un hogar Lebensborn, lo primero que impactaba al visitante era el orden. Todo estaba limpio, todo estaba organizado. El personal se movía con eficiencia, los registros eran impecables. Mujeres embarazadas llegaban en diversas etapas de su gestación. Se les hacían exámenes físicos, se les asignaban habitaciones y se integraban a la rutina del hogar. La dieta estaba controlada. Ingesta calórica adecuada, atención a las vitaminas, nada de alcohol ni tabaco. Había caminatas diarias, chequeos médicos, ejercicio ligero. En algunos hogares había conferencias sobre la maternidad, sobre los deberes de la mujer alemana racialmente valiosa, sobre la nobleza de dar a luz hijos para el Führer. Los partos eran atendidos por médicos de la SS y parteras capacitadas. Se rastreaba la mortalidad infantil. Los resultados de salud se registraban con la misma meticulosidad aplicada a los registros de cría de ganado. Porque eso es, en esencia, lo que eran. Registros de ganado.
Los niños nacidos en estos hogares no eran, para quienes dirigían el programa, simplemente niños. Eran productos biológicos de un proceso deliberado. Tras el parto, las mujeres enfrentaban una elección, aunque en la práctica la palabra elección conlleva un peso complicado. Podían quedarse con su hijo e irse con apoyo financiero, o podían entregar al niño a la SS para su colocación. Los niños colocados serían adoptados por familias de la SS, cuidadosamente seleccionadas por sus propias credenciales raciales y criados como ciudadanos modelo de la Nueva Alemania. Algunas mujeres tomaron esta decisión libremente, otras fueron presionadas. En algunos casos, mujeres que esperaban quedarse con sus hijos se vieron en un sistema burocrático que lo hacía extraordinariamente difícil. Los hogares guardaban el papeleo legal. La SS controlaba el proceso de adopción. Una joven sin recursos, sin apoyo familiar, sin marido, podía luchar contra el sistema o podía firmar los formularios. Muchas firmaron los formularios. A los niños adoptados por familias de la SS se les daban nombres nuevos. Sus registros de nacimiento originales eran frecuentemente sellados o alterados. Crecieron sin saber cómo habían llegado al mundo, quiénes eran sus padres biológicos o qué institución había organizado su colocación. Algunos fueron criados en hogares amorosos. Otros no. A todos se les contó una versión de su origen que era, como mínimo, incompleta. Antiguos niños Lebensborn, que han hablado en décadas posteriores, describen una experiencia específica y recurrente. El momento del descubrimiento. Los documentos antiguos, los archivos sellados, los registros que el gobierno alemán pasó décadas resistiéndose a abrir. Una mujer, entrevistada en los años 90, describió haber hallado su acta de nacimiento en una caja de su difunta madre adoptiva. El certificado llevaba el encabezado de la organización Lebensborn. Tenía casi 60 años de edad. Nunca lo había sabido. Otros crecieron sabiendo que algo andaba mal, pero no que. Un padre adoptivo que cortaba ciertas conversaciones. Una historia familiar que no terminaba de encajar. Un documento que nadie podía explicar del todo. Los hogares mismos eran sitios de control institucional absoluto. Todo lo que ocurría en ellos se registraba, clasificaba y archivaba. La SS mantenía registros detallados de evaluaciones raciales, resultados médicos, pesos al nacer e hitos del desarrollo. En algunos hogares se fotografiaba a los niños a intervalos regulares, retratos clínicos formales que documentaban su desarrollo físico como prueba del éxito biológico del programa. No eran solo niños. Eran puntos de datos en el gran experimento de Himmler. Pero incluso en el mundo aséptico de los hogares Lebensborn, la violencia del sistema general nunca estaba lejos. Las mujeres consideradas racialmente inadecuadas tras la selección inicial eran expulsadas. Las mujeres que enfermaban con condiciones hereditarias eran retiradas. Un ex empleado de un hogar testificando tras la guerra describió cómo informaron a una mujer que su solicitud fue rechazada por descubrirse un bisabuelo de ascendencia no germánica. La angustia de la mujer, dijo el empleado, fue extrema. No tenía a dónde más ir. Al sistema no le importaba. El sistema tenía una cuota que cumplir. Y mientras la guerra expandía el alcance de Alemania por Europa, el programa estaba por hallar una nueva y mucho más brutal fuente de materia prima. Septiembre de 1939. Alemania invade Polonia. Para la primavera de 1940, Dinamarca y Noruega han caído. Francia les sigue. A principios de los años 40, la Wehrmacht ocupa vastas extensiones de Europa. Desde la costa atlántica de Francia hasta las estepas de la Unión Soviética. Para Heinrich Himmler, esto no era solo una conquista militar, era una oportunidad. En los territorios ocupados, el programa Lebensborn transformó lo que había sido dentro de Alemania. Un programa de participación voluntaria o semivoluntaria se convirtió, sobre todo en el este, en algo cualitativamente distinto. Especialistas raciales de la SS recorrieron la Polonia ocupada, Ucrania, los estados bálticos y los Balcanes,
realizando redadas en pueblos y ciudades. Buscaban niños, no a cualquier niño, sino a niños específicos. Los especialistas raciales tenían sus criterios: estatura, coloración, estructura ósea, color de ojos y de cabello. Un niño de pelo rubio y ojos azules en una aldea polaca llamó su atención. Tal niño, bajo el esquema de Himmler, podría portar sangre germánica diluida tras generaciones de matrimonios mixtos. Esa sangre, sostenía él, podía recuperarse, repatriarse, en un sentido biológico, devolviéndola al Reich. El programa para lograr esto se llamó germanización y comenzó con el secuestro. Unidades de las SS y auxiliares de policía recorrieron territorios ocupados con listas y criterios. En algunos casos, se decía a los padres que se llevaban a sus hijos para educarlos, por salud o por una estancia temporal. En otros no se ofrecía ninguna explicación en absoluto. Simplemente se llevaban a los niños, los subían a vehículos y los transportaban al oeste. Las cifras son difíciles de precisar, pues los registros fueron destruidos u ocultos deliberadamente al cambiar el rumbo de la guerra. Pero estimaciones de investigaciones de posguerra sugieren que entre 50.000 y 100.000 niños fueron secuestrados solo en la Polonia ocupada. Algunos historiadores estiman varios cientos de miles en toda Europa. Muchos historiadores consideran 100.000 como una cifra cautelosa y conservadora. Estos niños eran transportados a hogares especiales Lebensborn y centros de procesamiento racial. Allí se sometían a la misma serie de exámenes que las mujeres alemanas que entraron al programa voluntariamente. A quienes aprobaban se les daban nuevos nombres alemanes. Sus nombres polacos, checos, ucranianos o yugoslavos eran borrados. Eran asignados a familias alemanas, a menudo sin registros que pudieran rastrearse después. Se les decía que sus padres habían muerto, o que los habían abandonado, o simplemente que Alemania era ahora su hogar. A algunos los llevaban directamente a hogares Lebensborn. Otros fueron ubicados con familias de las SS o familias alemanas comunes que solicitaron niños por canales oficiales sin hacer preguntas difíciles. Un caso documentado en Polonia ilustra la magnitud de la tragedia individual dentro del conjunto estadístico. A una familia de la región de Zamość, zona sometida a una de las campañas de despoblación de las SS más intensas de la guerra, le quitaron a sus 3 hijos en una redada en 1943. Los padres sobrevivieron a la guerra. Durante años buscaron. Contactaron agencias de ayuda, enviaron nombres a organizaciones internacionales de rastreo y pusieron anuncios en periódicos. Recuperaron a un hijo años después en un orfanato alemán. El niño ya no hablaba polaco. No reconoció a sus padres. Le habían dicho que su nombre era Klaus. Tenía 4 años cuando se lo llevaron. Tenía 9 cuando su madre lo encontró. No es un caso excepcional. Es uno entre cientos de miles. Los hogares Lebensborn que recibieron a estos niños operaban con una amnesia deliberada. La documentación fue falsificada. Se ocultaron los orígenes. En algunos casos, se falsificaron actas de nacimiento para mostrar ascendencia alemana, con nombres y fechas inventados. Los niños se integraron a la población alemana con identidades que habían sido construidas de la nada. Sus historias reales fueron clasificadas, guardadas en archivos de Lebensborn que la SS pretendía destruir antes de que llegaran los aliados. No lograron destruir todo por completo, pero los registros que sobrevivieron eran fragmentarios, incompletos y confusos a propósito. Rastrear a un solo niño a través del sistema, incluso con acceso a los archivos sobrevivientes, a menudo requería años de trabajo. Mientras tanto, en Noruega, el programa tomó otra forma, y el legado que dejó allí se convertiría en uno de los capítulos más examinados públicamente de toda la historia de Lebensborn. Noruega cayó ante las fuerzas alemanas en abril de 1940. En pocos meses, el aparato de la SS se había establecido.
Por todo el país ocupado y dentro de ese aparato, el programa Lebensborn encontró un terreno extraordinariamente fértil. Himmler tenía un aprecio particular por Noruega. En su esquema racial, el pueblo nórdico ocupaba una posición elevada, altos, rubios, físicamente vigorosos. Representaban, según él, parte de la estirpe más pura que sobrevivía de los antiguos pueblos germánicos. Noruega no era para Himmler una nación enemiga conquistada. Era una prima perdida, y él pretendía fortalecer los lazos entre los dos pueblos en el sentido biológico más literal posible. Se alentó a los soldados de la SS y a otros militares alemanes destacados en Noruega a entablar relaciones con mujeres noruegas. El marco ideológico era explícito. Cualquier niño nacido de tal unión era un regalo para ambas naciones, un fortalecimiento del linaje nórdico. Se establecieron hogares Lebensborn por toda Noruega. Con el tiempo, 9 de ellos, la red más grande fuera de la propia Alemania, ofrecían los mismos servicios que sus homólogos alemanes: atención prenatal, partos, apoyo postnatal. Las mujeres noruegas que quedaron embarazadas de soldados alemanes estaban, en muchos casos, en situaciones extraordinariamente difíciles. En una nación profundamente ocupada, la dinámica de poder entre una fuerza militar ocupante y la población civil nunca fue sencilla. Algunas relaciones eran genuinamente voluntarias. Otras se daban bajo condiciones de dependencia económica, presión social o coacción directa que hacían que el concepto de consentimiento fuera muy complicado. Aproximadamente entre 10.000 y 12.000 niños nacieron de madres noruegas y padres alemanes durante la ocupación. De estos, unos 8.000 pasaron por el sistema Lebensborn de alguna forma. La liberación de Noruega en mayo de 1945 no trajo libertad a estos niños. Les trajo un tipo diferente de persecución. La sociedad noruega, tras 5 años de ocupación, estaba inmersa en un proceso de purga de quienes eran vistos como colaboradores. Las mujeres que se habían relacionado con soldados alemanes fueron sometidas a la humillación pública. Les raparon la cabeza en las plazas de los pueblos y las hicieron desfilar por las calles. Algunas fueron procesadas, otras fueron internadas en instituciones. Sus hijos sufrieron lo peor de la rabia y la vergüenza de una sociedad. Se les llamaba Tyskerbarn, niños alemanes. En las escuelas sufrían acoso, golpes y exclusión. En algunos casos, se los arrebataron a sus madres y los internaron en centros para deficientes mentales. No porque tuvieran alguna discapacidad, sino porque las autoridades noruegas los clasificaron como potencialmente inferiores genéticamente por su paternidad alemana. Esto no es una nota al pie. Investigaciones del gobierno noruego en los años 90 y 2000 establecieron que las autoridades estatales discriminaron sistemáticamente a estos niños durante décadas tras la guerra. A algunos los enviaron a instituciones mentales no una vez, sino repetidamente. Algunos fueron sometidos a ensayos farmacéuticos sin su consentimiento. El Estado noruego se disculpó formalmente en 2005. Se estableció un fondo de compensación. Pero para muchos de los supervivientes restantes, la disculpa llegó demasiado tarde. Una mujer, ahora de unos 80 años, testificó ante una investigación parlamentaria noruega que había pasado 30 años en una institución. Ella no estaba enferma mentalmente. Había sido clasificada como deficiente a los 7 años porque su padre había sido un soldado alemán. Y pasó las décadas siguientes luchando contra una burocracia que había decidido, antes de que ella pudiera hablar por sí misma, cuánto valía su vida. Su caso no fue el único. En Alemania, mientras tanto, los niños Lebensborn que se habían quedado en el país se enfrentaron a un tipo de silencio diferente. Al colapsar el Reich, las familias de las SS quemaron documentos. Los padres adoptivos no les contaron nada a los niños. Los registros oficiales que habían definido la existencia misma de estos niños fueron dispersados, ocultados o destruidos deliberadamente. Miles de personas nacidas en el sistema Lebensborn crecieron en la Alemania de la posguerra sin saber qué eran.
sin saber que sus nacimientos habían sido planificados, sin saber que sus identidades habían sido construidas por un aparato administrativo de las SS, sin saber que en algún lugar de un archivo sellado existía un expediente que contenía la verdad de quiénes eran en realidad. Algunos sospechaban, algunos descubrieron fragmentos, y algunos al envejecer. Y cuando la sociedad alemana empezó a abrir los archivos, descubrió toda la verdad y quedó destrozada por ella. La cuestión de qué pasó cuando el Reich finalmente cayó y quién fue el responsable de todo ello definiría las décadas de la posguerra. A principios de 1945, la arquitectura del Reich estaba fallando. Las fuerzas soviéticas avanzaban desde el este. Las fuerzas estadounidenses y británicas presionaban desde el oeste. Las SS, que habían creado y administrado el programa Lebensborn, estaban en retirada. Se dio la orden de destruir los registros. Los administradores de las SS en los hogares Lebensborn de Alemania y la Europa ocupada recibieron instrucciones de quemar archivos, triturar documentos y evacuar. En algunos lugares, esto se llevó a cabo con la minuciosidad que cabría esperar de una organización que había pasado una década perfeccionando la precisión burocrática. Sistemas de archivo enteros desaparecieron. En otros, el colapso llegó demasiado rápido. El personal huyó. Se dejaron documentos en archivadores, sótanos y almacenes, donde finalmente fueron recuperados por las fuerzas aliadas e investigadores alemanes. Lo que sobrevivió fue fragmentario, pero fue suficiente. La organización Lebensborn fue investigada como parte del proceso más amplio de los juicios de Nuremberg. El caso 8, juzgado ante el Tribunal Militar estadounidense en 1947 y 1948, fue conocido como el Juicio Russia, llamado así por la Oficina Principal de Raza y Asentamiento de las SS, que había supervisado gran parte del trabajo de selección racial y secuestro. 8 acusados fueron juzgados por su papel en el programa de germanización, que incluía el secuestro de niños y el procesamiento racial forzado de civiles. Los acusados emplearon diversos argumentos en su defensa. Varios argumentaron que los hogares Lebensborn eran simplemente centros de maternidad, instituciones benéficas que brindaban atención médica a madres necesitadas. Negaron tener conocimiento del proceso de secuestro. Programa. Alegaron que los niños acogidos en hogares alemanes eran huérfanos o habían sido entregados voluntariamente por sus padres. Se presentaron como administradores de asistencia social, no como promotores de la discriminación racial. El tribunal no se dejó convencer. Ulrich Greifeld, el administrador principal de la organización responsable de la política de germanización, fue condenado a cadena perpetua. Otros recibieron sentencias que oscilaban entre los 25 años y el tiempo ya cumplido. Greifeld murió en prisión en 1949. Varios otros fueron liberados anticipadamente bajo las disposiciones de amnistía de los años 50, cuando Alemania Occidental y los aliados occidentales cambiaron su enfoque hacia la incipiente Guerra Fría y la necesidad práctica de reconstruir la sociedad alemana con el personal disponible. El cargo específico de secuestro de niños era, en términos legales, sin precedentes. El tribunal tuvo que construir un marco para procesar la remoción sistemática de niños como un crimen de lesa humanidad. Los argumentos presentados en el caso 8 contribuyeron al desarrollo del derecho internacional en torno al genocidio cultural y la transferencia forzada de niños, elementos que más tarde aparecerían en la Convención sobre el Genocidio de 1948. Pero los procedimientos legales, por muy significativos que fueran, no podían deshacer lo que ya se había hecho. No podían devolverle un hijo a unos padres que habían muerto buscándolo. No podían restaurar una identidad robada. No podían borrar los años que una niña, clasificada como deficiente porque su padre había llevado el uniforme equivocado, pasó en una institución noruega. Heinrich Himmler nunca enfrentó un juicio. Fue capturado por las fuerzas británicas en mayo de 1945 mientras intentaba huir disfrazado. Cuando sus captores descubrieron su identidad, mordió una cápsula de cianuro y murió en cuestión de minutos.
El hombre que había concebido el programa, que había redactado sus documentos fundacionales, que había firmado las órdenes que lo pusieron en marcha, escapó al juicio que los tribunales exigieron a sus subordinados. Sin embargo, parte de sus archivos sobrevivieron y contaban una historia que ningún argumento de la defensa podía ocultar. El programa Lebensborn, según su propia documentación interna, registró aproximadamente 8.000 nacimientos, solo en Alemania, entre 1936 y 1945. En Noruega, entre 8.000 y 12.000 más. En otros territorios ocupados, las cifras son menos precisas, pero igualmente considerables. El programa de secuestro había arrancado a cientos de miles de niños de sus familias en toda Europa del Este. De esos niños, el destino exacto de la mayoría sigue siendo desconocido hasta el día de hoy. Organizaciones internacionales de rastreo trabajaron durante décadas después de la guerra para reunir a las familias. El Servicio Internacional de Rastreo, con sede en Arolsen, Alemania, acumuló millones de documentos, el mayor archivo relacionado con la persecución nazi en el mundo. Los registros de Lebensborn que sobrevivieron fueron finalmente integrados en este archivo. Se convirtieron en un recurso para las búsquedas, pero un registro en un archivo solo es útil si sabes que debes buscarlo. Y decenas de miles de niños Lebensborn crecieron sin saber que había algo que buscar. Durante décadas después de la guerra, el gobierno alemán se resistió a una divulgación completa. Esto no era simplemente una cuestión de retraso burocrático. Había intereses institucionales activos en mantener sellados los registros de Lebensborn. Las familias adoptivas, muchas de ellas respetables ciudadanos alemanes de la posguerra, no querían que sus cuidadosamente mantenidas historias familiares se vieran alteradas. Exmiembros de las SS, algunos de los cuales habían engendrado hijos a través del programa, no querían que se establecieran conexiones biológicas. Y los propios niños, ahora adultos, a menudo luchaban con las implicaciones de lo que podrían descubrir. La primera apertura legal significativa se produjo en la década de los 60, cuando un pequeño grupo de personas logró obtener registros parciales. Pero no fue hasta finales de los años 80 y 90, cuando terminó la Guerra Fría y Alemania entró en un periodo sostenido de reflexión histórica sobre el pasado nazi, que los archivos comenzaron a abrirse de manera significativa. Surgieron en Alemania y Noruega organizaciones creadas específicamente para apoyar a los sobrevivientes de Lebensborn. Ayudaron a las personas a navegar la burocracia de las solicitudes de registros, brindaron apoyo durante el proceso de descubrimiento y, finalmente, conectaron a personas que estaban buscando unas a otras. Algunas de estas conexiones llevaron a reencuentros entre niños y sus familias biológicas, a veces a través de fronteras nacionales, a veces a través de idiomas y a veces a través de la brecha de 70 años o más. Uno de los reencuentros documentados en la prensa alemana involucró a una mujer polaca de unos 60 años y a un hombre alemán que había sido criado como hijo único. A la mujer le habían dicho que su hijo recién nacido había muerto poco después de su secuestro durante las deportaciones de Zamość en 1943. Ella lo había llorado durante 60 años. Al hombre le habían dicho que era alemán, que sus padres habían muerto en la guerra y que había tenido la suerte de ser colocado con una buena familia. A través de los archivos de Arolsen y una organización alemana de búsqueda, fueron conectados. Las pruebas de ADN confirmaron su parentesco. El reencuentro se llevó a cabo a través de un intérprete. La mujer tenía 84 años. El hombre tenía 65. Ella murió 2 años después de que se reencontraron. En Noruega, el proceso de rendición de cuentas adquirió una dimensión pública distintiva. Los sobrevivientes de los hogares Lebensborn noruegos, los llamados niños de la guerra, se organizaron políticamente, presionaron a su gobierno y finalmente forzaron una investigación oficial. La investigación, completada en 2002, fue condenatoria. Confirmó que el Estado noruego no solo había fallado en proteger a estos niños después de la guerra, en muchos casos documentados, había participado activamente en su persecución. El proceso de compensación que siguió fue controvertido y lento.
Muchos sobrevivientes sintieron que la cantidad ofrecida, equivalente a unos pocos miles de euros, era insuficiente, no solo económicamente, sino también simbólicamente. No reconocía las décadas de institucionalización, las esterilizaciones forzadas que algunos sobrevivientes denunciaron, ni la naturaleza sistemática de lo que se había hecho. Algunos sobrevivientes rechazaron por completo la compensación. Un hombre, hablando con una emisora noruega en 2010, dijo simplemente: «Quieren pagarme para que deje de hablar. No dejaré de hablar». Tenía 70 años. Había pasado 32 de esos años en instituciones. Le habían dicho toda su vida que era mentalmente deficiente. Nunca había sido mentalmente deficiente. Había sido una persona incómoda. En Alemania, los descendientes de los participantes de Lebensborn, no solo los propios niños, sino también sus hijos y nietos, se han involucrado cada vez más con esta historia. Un número pequeño pero significativo de alemanes nacidos en los años 50 y 60 han descubierto, a través de bases de datos de ADN e investigaciones genealógicas, que sus padres o abuelos estaban relacionados con el programa Lebensborn. La revelación conlleva un peso emocional complejo. No existe una única manera de procesar el conocimiento de que la historia familiar de uno está ligada a un sistema diseñado para criar seres humanos para una ideología. Algunos han escrito sobre ello. Algunos han buscado terapia. Algunos han viajado a Noruega o Polonia para conocer al otro lado de una ecuación familiar que fue creada por la fuerza. Los archivos, aunque imperfectos, siguen proporcionando respuestas. Nuevas metodologías, en particular la genealogía genética, las mismas herramientas utilizadas para resolver asesinatos sin resolver, han permitido establecer conexiones que los registros en papel por sí solos no podían lograr. Un niño secuestrado en 1943, colocado en una familia alemana y criado con un nombre falso, es ahora una persona de 80 años que podría compartir ADN con primos en Varsovia o Cracovia, que han estado buscando cualquier rastro de un familiar que desapareció. La búsqueda continúa. No termina. Y a medida que los sobrevivientes envejecen, la urgencia crece. Existe un tipo particular de dolor que pertenece específicamente a quienes descubren, ya en la vejez, que la historia que les contaron sobre sí mismos es falsa. No es exactamente el dolor de la pérdida, aunque hay pérdida en ello. Es el dolor del desarraigo, de estar de pie en una vida que de repente tiene una dirección diferente. Los sobrevivientes de Lebensborn que han hablado públicamente en las décadas posteriores a la guerra no son un grupo monolítico. Provienen de diferentes países, diferentes circunstancias, diferentes experiencias. Algunos nacieron en Alemania de madres alemanas que ingresaron al programa con cierto grado de conocimiento de lo que era. Otros nacieron en Noruega de mujeres que estaban en relaciones complicadas y a menudo coercitivas con soldados alemanes. Otros fueron secuestrados cuando eran niños pequeños de la Polonia ocupada, Ucrania o Yugoslavia y casi no tienen información confiable sobre sus orígenes biológicos. Lo que muchos de ellos comparten es la experiencia del silencio institucional, la sensación de que un mundo oficial sabía algo sobre ellos que se negaba a revelar. Guntram Weber, que no es su nombre original si es que alguna vez tuvo uno, nació en una casa Lebensborn en Baviera en 1943. Fue adoptado de bebé por una familia alemana. Creció sin saber nada sobre sus orígenes. De adulto, se interesó por la genealogía y descubrió, mediante una combinación de investigación en archivos y pruebas de ADN, que su madre biológica había sido una mujer noruega que había pasado por el programa. Su padre biológico fue un oficial de las SS cuyos registros sobrevivieron en parte. Pasó años intentando averiguar más. Escribió a archivos. Presentó solicitudes al gobierno alemán. Trabajó a través de organizaciones dedicadas a la investigación sobre Lebensborn. Finalmente viajó a Noruega y encontró una comunidad de personas cuyas historias eran versiones de la suya propia.
Escribió sobre la experiencia en términos que resuenan ampliamente entre los sobrevivientes, la sensación de que los hechos más fundamentales de su existencia habían sido clasificados como si fuera un secreto de Estado, en lugar de una persona. Este es el lenguaje que se repite: secreto de Estado, dato, producto del programa. Hildegard Trutz, una mujer alemana que fue alojada en una casa Lebensborn a finales de los años 30, y que consintió en mantener repetidos encuentros con hombres de las SS por el estímulo del programa, dio uno de los primeros testimonios sobre la experiencia después de la guerra. Ella describió la presión ideológica dentro de los hogares, el constante planteamiento de la reproducción como un deber, del cuerpo como un instrumento del Reich. Ella relató que, después de dar a luz a 3 hijos que fueron entregados en adopción, le dijeron que había servido bien a Alemania. Contó que durante muchos años después no supo dónde estaban esos niños. Finalmente, logró localizar a uno de ellos. El reencuentro, según su relato, fue incompleto. El hijo, que para entonces ya era un adulto joven, había sido criado con una historia falsa y no sabía cómo integrar la verdad en la vida que había construido. Algunas verdades llegaron demasiado tarde para poder ser asimiladas por completo. Anna Smichewska, una mujer polaca entrevistada por el Servicio de Rastreo de la Cruz Roja en 1948, relató cómo vio a su hija ser llevada desde la puerta de su casa por 2 hombres uniformados. La niña tenía 2 años. Le dijeron que la niña sería llevada para un examen médico. Nunca la volvió a ver. Pasó los 30 años restantes de su vida buscándola. Murió sin encontrarla. Si esa niña sobrevivió, fue colocada en una familia alemana y creció hablando alemán en una ciudad cuyo nombre su madre nunca supo. Esa pregunta no tiene una respuesta documentada. Hay miles de preguntas como esa. Algunas nunca tendrán respuesta. La literatura psicológica sobre los sobrevivientes de Lebensborn es relativamente escasa, en parte porque ha sido difícil identificar a la población y en parte porque muchos sobrevivientes han sido reacios a participar en investigaciones académicas. Pero los estudios que existen describen patrones consistentes, alteraciones de la identidad, dificultad para formar vínculos estables, una sensibilidad particular hacia las preguntas sobre pertenencia y origen, sueños recurrentes sobre la búsqueda. Una psicóloga que trabajó extensamente con niños de guerra noruegos describió un fenómeno que llamó desconcierto genealógico, un término acuñado anteriormente en la literatura sobre adopción, pero que resulta especialmente aplicable aquí. Cuando los cimientos de la identidad de una persona, su nombre, sus padres, su nación, su historia, han sido fabricados por una institución con fines ideológicos, la reconstrucción del yo que debe seguir es una de las tareas psicológicas más exigentes que un ser humano puede emprender. Algunos la emprendieron, algunos no pudieron. Algunos la emprendieron y encontraron al otro lado algo con lo que podían vivir. Y algunos, ya bien entrada su vejez, siguen buscando. En 1936, Heinrich Himmler escribió un memorando a su personal. Contenía una proyección. Para 1980, estimaba que el programa de cría selectiva de las SS habría producido una cantidad suficiente de alemanes racialmente superiores como para transformar permanentemente el carácter demográfico y cultural de Europa. El programa, en sus palabras, se gestionaría solo. La maquinaria era sólida. La población seguiría. Se equivocó en la proyección. Se equivocó respecto a la maquinaria y se equivocó respecto a la población, pero la maquinaria funcionó durante 9 años y las consecuencias de esos 9 años aún se están midiendo. El programa Lebensborn representa algo que no encaja fácilmente en las categorías que normalmente usamos al hablar de las atrocidades nazis. No era un campo de exterminio. No producía cadáveres en el sentido industrial inmediato como lo hacían lugares como Auschwitz o Treblinka. Sus víctimas, las mujeres que pasaron por sus hogares, los niños que nacieron o fueron secuestrados para su sistema, a menudo sobrevivieron. Muchos vivieron vidas largas.
Muchos formaron sus propias familias. Pero lo que se les hizo fue una violación de las categorías humanas más fundamentales que poseemos. La violación del vínculo entre padres e hijos, la violación de la identidad personal, la violación del derecho a conocer la propia historia, la reducción de los seres humanos a su función biológica, la transformación de la reproducción, el proceso más íntimo de los seres humanos, en un programa industrial administrado por el Estado. Estas violaciones no disminuyen con el tiempo, se acumulan. Los niños del programa Lebensborn, tanto los nacidos en sus hogares como los secuestrados e incorporados a su sistema, tienen, al momento de esta narración, entre 70 y 90 años. Algunos han pasado toda su vida adulta sin conocer la verdad sobre sus orígenes. Algunos descubrieron la verdad y pasaron sus años restantes intentando reconstruir una identidad a partir de fragmentos. Algunos murieron aún buscando. Sus hijos y nietos cargan con las consecuencias. Una historia que fue ocultada no desaparece. Se transforma. Cambia de forma. Sale a la luz en pruebas de ADN hechas por curiosidad, en fotografías familiares que no terminan de tener sentido, en historiales médicos que no coinciden con las historias contadas en la mesa. El gobierno alemán ha logrado avances significativos en la apertura de los archivos. El gobierno noruego ha pedido disculpas. Los recursos genealógicos internacionales han hecho posibles búsquedas que eran inimaginables hace 20 años. Los investigadores, archivistas y defensores de los sobrevivientes que han dedicado sus carreras a esta historia han realizado un trabajo esencial. Pero hay varias cosas que deben decirse claramente. El recuento completo aún no está terminado. Las estimaciones sobre el número de niños secuestrados para el programa de germanización varían entre 50.000 y 400.000. El extremo superior de ese rango no es una estimación marginal. Es aceptado por historiadores serios. El destino de la mayoría de esos niños nunca se ha establecido. Algunos fueron asesinados cuando no pasaron el examen racial. Algunos murieron en hogares alemanes durante los bombardeos aliados. Algunos sobrevivieron a la guerra, fueron enviados a orfanatos y desaparecieron en el caos de la posguerra. Algunos siguen vivos, aún desconocidos para sí mismos y para las familias que los perdieron. Hay personas que viven hoy en día cuyos nombres fueron cambiados antes de que pudieran recordar sus nombres, a quienes se les contaron historias falsas sobre sus orígenes antes de que pudieran cuestionar esas historias, que fueron insertadas en una línea genealógica construida para servir a una ideología de la que no sabían nada y contra la que no pudieron consentir resistirse. Ellos merecen saberlo, no como un gesto político, no como una forma de cierre. No existe un cierre posible para lo que les hicieron, pero sí un reconocimiento de la reivindicación humana más básica, el derecho a saber quién eres y de dónde vienes. A finales de la década de 1980, una documentalista alemana que trabajaba en un proyecto sobre el programa Lebensborn localizó a una mujer que había nacido en el Hogar Steinhöring, la primera instalación Lebensborn, inaugurada en 1936. Ella tenía poco más de 50 años. Había sabido durante la mayor parte de su vida adulta que era una niña Lebensborn. Dijo que había logrado hacer las paces con ello, de alguna manera. Había construido una vida. La cineasta le preguntó qué quería que la gente supiera sobre el programa. Ella lo pensó por un momento. Luego dijo, querían criar una raza superior. Criaron personas que pasaron toda su vida tratando de descubrir quiénes eran. Eso es lo que hicieron. Es una acusación que ningún juicio capturó por completo. Es una consecuencia que ninguna sentencia aborda de manera adecuada. El programa Lebensborn no fue una nota al pie en el proyecto nazi. Fue una de sus expresiones centrales, el intento de aplicar todo el poder de un Estado industrial moderno a la transformación del destino biológico humano. Fracasó, pero dejó tras de sí un costo humano que se extiende a lo largo de 3 generaciones y que sigue desarrollándose. Recordarlo con claridad no es un ejercicio académico, es un ejercicio moral. Los niños que fueron criados para Hitler no eligieron sus orígenes, pero nos corresponde a nosotros rendir cuentas por ellos, y el silencio que los rodeó durante tanto tiempo
es en sí mismo una forma de complicidad que debemos negarnos a repetir. Sus nombres fueron cambiados, sus historias robadas, sus identidades fabricadas por un Estado que los trató como instrumentos. Pero no eran instrumentos, eran personas. Son personas y todavía esperan ser reconocidas. Si esta historia te conmovió, te desafió o te ayudó a ver la Segunda Guerra Mundial de manera diferente, sería un honor que te unieras a nuestra creciente comunidad. Suscribirse no es solo un clic. Es una forma de apoyar más historias poderosas, más voces olvidadas y más verdad del pasado. Así que si crees que estas historias importan, haz clic en el botón de suscribirse y sigamos construyendo este camino juntos. Y no olvides dejar un comentario. Leemos cada uno y nos encanta conocer tus opiniones. Hasta la próxima. Sigue explorando la historia con Epic War. Sigue haciendo preguntas. Sigue buscando la verdad.